Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Es un gusto volver a estar a través de este medio compartiendo la palabra del Señor, que dice la Escritura que es lámpara para nuestros pies, para nuestros caminos, y que nosotros podamos caminar con firmeza y con seguridad de que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que nos acompañará hasta la meta, que es llegar hasta su presencia completamente limpios, preparados para toda buena obra. Y le agradezco a Dios por la vida que nos da a todos nosotros. Espero que se encuentre usted bien con todos los suyos y que cada uno de nosotros confiemos en las promesas del Señor. Pero para poder conocer las promesas del Señor tenemos que leer la palabra y cada una de esas promesas debemos empezar a declararlas delante del trono de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios, como dice el libro de Hebreos. Y sabemos que nuestra lucha, hermano, no es contra sangre y contra carne, es decir, contra ninguna persona, sino nuestra lucha es contra espíritus inmundos, contra potestades, pero dice la Escritura que esta es una guerra de argumentos, por eso es importante que nosotros meditemos en la palabra, la escudriñemos, aprendamos de ella y que cada uno de nosotros va a poder enfrentar al enemigo de una manera poderosa y llena de autoridad nuestra vida. Por eso el tema de esta noche lo hemos titulado Adonibesec, mutilador de reyes. Y vamos a aprender, hermano, cuáles son las estrategias de Satanás y de qué manera quiere entrar y neutralizar nuestra vida, nuestra habilidad y capacidad como guerreros. Y yo quisiera que hiciéramos una oración y pidiéramos a Dios que nos guiara y que nos guiara a esa verdad y a esa justicia para que nosotros podamos aprender. Le invito a que al final o durante nuestra enseñanza pueda darle like, regálenos un like, también si tiene ahí, ¿verdad?, la oportunidad de regalarnos alguna cosita, ¿verdad?, que están ahí en el internet, el corazoncito, la manita, la carita, algún comentario, hágalo, hermano, y le agradeceremos a Dios por todo lo que Él hace y para que también este mensaje pueda llegar a más personas y puedan ser bendecidas. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que Él tome el control y que Él nos enseñe en esta noche a que cada uno de nosotros hagamos lo que nos corresponde. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es buena, porque es fiel a nuestra vida y porque, Señor, hemos tomado el tiempo para prepararla, para sazonarla, Señor, y que cada uno de nosotros que la escuchamos, Señor, podamos aprender y podamos saber que en ti somos más que vencedores. Y si alguno de mis hermanos está pasando por alguna prueba, por alguna lucha, por alguna situación difícil, yo te pido que los fortalezcas a cada uno de ellos desde este momento, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, y atamos todo argumento, toda palabra que quiera venir a sus mentes, a sus almas, a traer temor, Señor, a traer duda, incredulidad, Señor. Hoy atamos y sometemos toda palabra de muerte, toda palabra, Señor, distorsionada en el nombre de Jesús, enmudeciéndola y echándola en tierra y declarando que nos da, Señor, entendimiento para poder aprender y escuchar tu palabra y ponerla por obra. Te damos la alabanza y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta hora yo quisiera que viéramos nuestro versículo base, Jueces capítulo 1, verso 5 al versículo 7, donde yo quiero enseñarle y hablarle sobre lo que el Señor nos está enseñando a través de esta palabra. Jueces capítulo 1, verso 5 dice así: hallaron a Adonibesec en Besec y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Verso 6, huyó Adonibesec, pero lo persiguieron, lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Verso 7, y Adonibesec dijo, 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Dice la escritura que la tribu de Judá y la tribu de Simeón se unieron para luchar contra estos reyes cananeos. Dice la Biblia que Besec estaba o se encontraba en el territorio que le había sido heredado a la tribu de Judá. Estaba a unos 20 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Y dice la escritura que se unieron para poder vencer a este rey, que como hemos leído, este rey era un rey, hermano, completamente cruel. La crueldad desbordaba a través de su vida por lo que le hacía a sus enemigos una vez conquistados.
Y quisiera que viéramos el primer significado, qué es lo que significa Adonibesec y qué es lo que la Biblia nos enseña conforme a este nombre. Adonibesec significa relámpago, señor de brechas y, en otras palabras, división. Nosotros, al escuchar el nombre de este rey o de este personaje, nos damos cuenta que un relámpago o un trueno, como lo conocemos también, lo único que hace, hermano, es dañar y matar a las personas y cae sobre ellas. Y también dice que era un señor que hacía brechas, es decir, que causaba divisiones. Entonces, una de las cosas o una de las estrategias de Adonibesec, símbolo de un espíritu inmundo, lo que quiere él hacer es destruir la vida no del cristiano solamente, sino de aquellos cristianos que han llegado al nivel de guerreros, de ser estrategas en las guardias del Señor. Por eso nosotros nos damos cuenta que este espíritu, su primer propósito es destruir nuestras vidas, hacer una brecha para que nosotros no podamos seguir adelante en nuestro caminar cristiano y en nuestras conquistas hacia la tierra prometida, hacia la nueva Jerusalén. Por eso nosotros nos damos cuenta que una de las cosas que nos enseña esto es a tener cuidado de que nada, hermano, nos destruya, y mucho más si estamos viendo que los acontecimientos que estamos viviendo nos dejan ver que el día del Señor está cerca. Por eso es importante que nosotros conozcamos la estrategia de este rey. Dice la Escritura que este hombre se caracterizaba por la crueldad, ya que cuando conquistaba a sus enemigos, todos los prisioneros de guerra, hermano, dice que les cortaba los pulgares de las manos, les cortaba los pulgares de los pies, y todas esas cosas nosotros nos damos cuenta que inutilizaban a esas personas y no podían volver a guerrear, no podían volver a pelear, y entonces esto se convertía en un grave problema para ellos. Pero vamos a ver, nuestra pregunta es, ¿qué significan los dedos pulgares? Y vamos a ver nuestra diapositiva, y los dedos pulgares tienen algunos significados. La primera que vamos a ver es qué significan los dedos pulgares en las manos. La primera cosa que significan es que los pulgares en las manos representan fuerza, representan poder, y algunos han dicho que estos son figura del ministerio apostólico. Por eso hoy en día, si tú te das cuenta, hermano, el ministerio apostólico se ha querido, hermano, malentender, se ha querido desvirtuar el propósito de este ministerio, de este llamamiento. No, yo te he enseñado que una de las figuras que vemos en nuestra mano es que son los 5 ministerios. Hablábamos que el apóstol es el pulgar, el profeta es el índice, el medio es el pastor, el medio es el evangelista, el anular es el pastor, y el dedo pequeño o el meñique es el maestro, que nos quita toda la cerilla, lo que no nos deja escuchar o entender para que nosotros escuchemos con claridad. Pero si nos damos cuenta, este dedo, símbolo o figura de los apóstoles, es el que sostiene a los demás dedos para que ellos puedan caminar y puedan desarrollarse también. Pero también es el que cubre a todos los dedos para que cada uno de ellos pueda tener cobertura o vivir bajo cobertura. Cada uno de estos ministerios, los 4 restantes, tienen que presentarse ante el apóstol o los apóstoles para rendir cuentas de qué es lo que están haciendo y dónde es donde lo están haciendo cada uno de ellos. Por eso, cuando nosotros vemos que los pulgares les son cortados, les están quitando la fuerza y el poder. Pero la segunda cosa que nos dejan ver los dedos pulgares en la mano es que ya no van a poder sostener la espada ni manejarla con precisión. Y nosotros recordamos que la Biblia nos enseña que la palabra de Dios es símbolo, la espada, a través de las escrituras. Cada vez que tú leas la palabra espada en las escrituras, entonces tú tienes que simbolizarla o hacer una semejanza con lo que la palabra de Dios puede hacer. Cuando nos damos cuenta en las luchas que enfrentan los reyes en el libro de Samuel, en las crónicas, nos damos cuenta que, hermano, lo que podían hacer los hombres con la espada, y ahí podemos sacar muchas enseñanzas que van a enriquecer nuestra vida y que nos van a permitir también ver qué es lo que nosotros podemos hacer si tomamos la espada con nuestras manos completas.
Pero hay una pregunta. Vamos a ver, hermano, ahora, ¿qué significa la espada o cuál es el significado de la espada? Los romanos en su tiempo, hermano, era un ejército poderoso. No había un ejército como el de los romanos en su época. Hermano, una de las cosas que le caracterizó es que sabían manejar la espada con precisión. Ellos utilizaban una espada llamada la espada gladius. Primeramente habían usado la spata, así se llama, spata. Y esa espada aproximadamente medía entre 75 centímetros o 1 metro. Pero se dieron cuenta que cada vez que la levantaban tenían que hacerlo con las dos manos. Esto implicaba un mayor esfuerzo y también se cansaban completamente rápido. Pero entonces empezaron a ver las posibilidades para poder trabajar las espadas en tamaño y en peso, y entonces fue cuando apareció la espada gladius. Esta aproximadamente medía entre 50 o 60 centímetros y era más fácil tomarla con una mano y poderla manejar. Se dice en la historia de los romanos que los romanos solamente la enterraban a 5 centímetros en el cuerpo de su oponente y era mortal. Simple y sencillamente caían muertos o caían heridos, pero el resultado iba a ser que iban a morir en poco tiempo por estar desangrándose. Por eso la espada gladius nos deja ver cómo hacía diestros a los guerreros romanos, y es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, que cuando nosotros tenemos nuestros 5 dedos completos, nosotros vamos a tener la destreza para poder, hermano, manejar la palabra en nuestra vida. Y cada uno de nosotros vamos a poder vencer a nuestro enemigo. Pero, ¿qué significa la espada, hermano, en la Escritura? Es símbolo de la palabra, como hemos dicho, y nosotros debemos saber que para que una espada funcione, seamos efectivos y matemos y derrotemos a nuestro enemigo, tiene que estar filosa completamente. Si la espada pierde su filo, entonces nuestra efectividad es nula y el enemigo puede vencernos o puede acabar completamente con nosotros. Cuando hablamos de perder el filo, es cuando nosotros, hermano, como cristianos, ya no hablamos por el Espíritu del Señor, sino hablamos nuestras propias palabras. Y el hombre nos deja ver el libro de Proverbios, que solamente habla palabras negativas, palabras que hieren, palabras que maldicen, palabras que manipulan la vida de las personas. Por eso nosotros debemos tener cuidado de que nuestras palabras sean palabras, hermano, que vengan de parte del Señor. El libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13 nos enseña la espada del Espíritu. Y la Biblia nos habla que esa espada tiene 2 filos. La palabra 2 filos es la palabra griega distomos, que significa doble boca. La pregunta es, ¿qué es la doble boca espiritualmente hablando? La primera cosa que significa la espada de doble filo, la espada del Espíritu, es que el primer filo es lo que Dios habla. Esto significa que todos los días tú y yo tenemos que leer la palabra del Señor y estar orando en su presencia, porque a través de su palabra nos va a hablar a nosotros, y por eso nuestro oído debe estar atento y presto para escuchar lo que Dios dice a nuestras vidas. El segundo filo de la espada del Espíritu es lo que nosotros hablamos, pero recuerda, no nuestras palabras, sino lo que hablamos a través del Espíritu del Señor, a través de lo que hemos aprendido en la palabra del Señor. El libro de Proverbios capítulo 12, versículo 18, en la versión Jerusalén, segunda edición, nos dice lo siguiente en cuanto a la palabra, en cuanto a la espada. Dice, quien habla sin tino hiere como espada, mas la lengua de los sabios cura. A esto se refiere el libro de Hebreos que leímos, que cuando nosotros hablamos, hermano, con sabiduría, hablamos palabra del Señor a las personas, nuestra lengua, nuestras palabras curan a cada uno de los que nos escuchan. Pero cuando nosotros no hablamos por el Espíritu, solamente herimos y lastimamos a la gente que nosotros queremos o que nosotros amamos. Los pulgares en los pies también tienen un significado. El primer significado de que tengamos los pulgares en nuestros pies representa estabilidad y equilibrio. Cuando nosotros tenemos los 5 dedos de nuestros pies,
nosotros podemos ver que somos, hermano, estables, estamos equilibrados, no nos podemos caer con facilidad. Recuerdo a un hermano que en su trabajo perdió, hermano, el dedo pulgar de uno de sus pies por un accidente que sufrió en la empresa. Entonces lo amputaron y de repente me daba cuenta que caminaba chueco o cuando pisaba se falseaba su pie y entonces caía. Más de una vez lo vi en esta situación. Entonces por eso hablamos de que el dedo pulgar nos da una estabilidad, un equilibrio en nuestro caminar. Por eso nosotros nos damos cuenta que si nuestro dedo pulgar es cortado, viene la segunda situación en nuestras vidas. Dejamos de tener equilibrio y entonces nosotros ya no podemos correr. Y la Biblia dice que nosotros debemos correr. Estamos en una carrera que debemos, hermano, alcanzar y llegar hasta la meta. Cada uno de nosotros, cuando se nos quita el pulgar, entonces se nos quita la oportunidad de seguir corriendo en el Señor y entonces nos hacemos gente inconstante, gente de doble ánimo. Por eso yo te animo, hermano, si el enemigo te ha tocado, si Adonibesec, espíritu inmundo, hermano, que destruye la vida del creyente, te ha mutilado tu dedo, dile al Espíritu Santo que te permita, hermano, un milagro de restauración, de regeneración, para que tú seas una persona firme, constante y que seas de una sola pieza delante del Señor. Porque dice la Biblia que ni los cojos, hermano, entrarán al reino de los cielos y mucho menos aquellos que nos falte el dedo pulgar. Por eso yo quiero que tú estés muy claramente entendido que la vida del cristiano es una lucha constante. La Biblia nos enseña que desde el huerto del Edén, Satanás ha querido destruir la obra de Dios en nuestras vidas. Y Satanás ha querido siempre, hermano, quitarnos el lugar que Dios nos dio cuando hizo a Adán y a Eva, la primera pareja en el huerto del Edén. El primer campo de batalla que nosotros vemos en la historia bíblica precisamente es el jardín del Edén. El segundo campo de batalla que nosotros vemos en la escritura es cuando Moisés saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y a través del desierto Satanás fue venciendo y fue matando a cada uno de aquellos que se descuidaron y se dejaron cortar los dedos pulgares de las manos y de los pies. Después en el libro de los Reyes, hermano, vemos a un David en su palacio. Dice la Biblia que se encontraba en sus dominios, pero dice la Escritura que ahí Satanás le tentó, Satanás lo hizo caer y dice la Escritura que pecó con una mujer llamada Betsabé. Después más adelante nosotros vemos en el desierto que Jesucristo va a ayunar, a orar, a buscar a su Padre para iniciar su ministerio y el lugar donde Jesucristo estuvo por 40 días, dice la Escritura que se convirtió en el campo de batalla, pero sin en cambio Jesucristo le venció. Más adelante nos damos cuenta que otro campo de batalla en la vida de Jesucristo fue cuando caminaba con sus discípulos y en el momento en que le abandonaron, hermano, y huyeron dejándolo solo, entonces Jesús enfrentó una batalla en medio de la soledad, del abandono, pero salió victorioso. Después lo vemos, hermano, en la cruz del Calvario, cuando estaba ya crucificado y estaba, hermano, pagando el precio por nuestros pecados, pero Jesucristo pudo vencer al enemigo y entonces nosotros entendemos a través de cada uno de estos eventos, en sus épocas, en sus tiempos, que nosotros también enfrentamos una lucha todos los días, hermano, contra todos estos principados y potestades. Por eso yo quiero que veas la siguiente diapositiva donde nosotros vamos a ver, hermano, a todos aquellos enemigos que menciona la Biblia en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 11. Nuestro primer enemigo dice que se llaman los principados. Son príncipes de las tinieblas que quieren venir a derrotarnos. Después vemos a las potestades, que también son espíritus inmundos que quieren hacer caer al cristiano. Después vemos, hermano, a los gobernadores o huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas. Después vemos, hermano, las huestes, ¿verdad?, de maldad, espíritus inmundos. Después vemos a la siguiente, dice la Escritura que son dominios, y después al final vemos a los tronos. Esto nos los enseña el libro de Colosenses capítulo 1, y hay aparte gobernadores de las tinieblas. Por eso nosotros nos damos cuenta que nosotros enfrentamos una lucha todos los días contra estos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas,
huestes de maldad, dominios, tronos. Y es ahí donde nosotros entendemos por qué es tan importante que nosotros estemos atentos y estemos confiados en que Dios está de nuestra parte. Ahora, quiero hacer una pausa en este momento. Estas son algunas de las potestades o de los demonios o espíritus que vamos a enfrentar hasta que el Señor venga por nosotros, o sea, hasta que nosotros partamos de esta tierra. Pero Adonibesec, aparte de ser un rey cruel, un rey que cortaba los pulgares de cada uno de sus enemigos, de los hombres de guerra a los que conquistaba, dice que, hermano, su arma principal no era, hermano, mutilarlo solamente. El arma principal de Adonibesec eran, hermano, el temor, era el miedo. Por eso yo quiero que en esta hora tú sepas que si hay algo que en este último tiempo se está moviendo, si hay algo que en este tiempo nosotros vamos a ver, hermano, es un gran temor en medio de nuestros días. Y yo quiero que vayamos al significado de la palabra miedo. ¿Qué es lo que significa para que comprendamos, hermano, todas las cosas que nosotros debemos conocer? En tu pantalla está apareciendo el nombre, no vayas tan rápido, por favor. En tu pantalla está el nombre de uno de los demonios llamado el miedo, se llamaba Deimos. La cultura griega estaba, hermano, impregnada en la cultura romana y en la cultura judía en medio de nuestros días. En medio de aquellos días. Entonces, una de las cosas que ellos conocían eran los nombres de las potestades. Eran potestades, hermano, que influían en la vida de todos ellos, aún siendo el pueblo del Señor, como hoy en día nosotros conocemos nombres de demonios, de potestades. Una de las potestades que tenemos aquí cerca, hermano, son los demonios de Catemaco en Veracruz. Por eso este demonio se llamaba Deimos, es el demonio del miedo, del terror, del pánico. Por eso vamos a ver, hermano, ahora sí nuestra siguiente diapositiva. Y dice así la palabra del Señor. La palabra miedo es la palabra phobos. La palabra phobos, hermano, es la palabra que significa miedo, susto, temor, pánico, terror. Y la palabra miedo, el significado, hermano, que todos conocemos, es una pasión, dice, de ánimo que lleva a un sujeto o a una persona a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, que considera peligroso o dañino para su persona. Eso es el miedo, algo que entra a nuestra vida y que cada uno de nosotros, hermano, debemos evitar que tome el control y el gobierno de nuestra vida. Si tú recuerdas, hermano, nosotros, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, que somos reyes y sacerdotes. Dice el libro de Pedro que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y si tú recuerdas, una de las tareas del sacerdote o de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, hermano, dice que su primera tarea era todos los días abrir la puerta o las puertas del templo, del tabernáculo, y cerrarlas. Entonces, las puertas en nuestra vida todos los días, hermanos, son nuestros oídos y son nuestros ojos. Esas son las puertas por donde puede entrar el temor en cada uno de nosotros. Y es ahí donde nosotros necesitamos cuidar lo que escuchamos y cuidar lo que vemos. Si nosotros nos dejamos sugestionar o guiar por el temor que se empieza a manifestar alrededor de nosotros a través de las personas y por lo que ellos dicen, entonces nosotros vamos a abrir una puerta para que el miedo entre y tome el control de nuestras vidas. Y recuerda lo que le pasó a Job. Dice la escritura que sus palabras literales fueron estas: lo que temí, eso me sobrevino. Job vivía todo el día temiendo que algo malo pudiera suceder a la vida de sus hijos, y de ahí él abrió la puerta de su corazón para que entonces vinieran
todas las demás cosas que le acontecieron en su vida. Por eso nosotros debemos tener cuidado, hermano, de no darle lugar al miedo en nuestras vidas, sino al contrario, en lugar de estar viendo las noticias y escuchando todas las desgracias y las muertes y las situaciones que están pasando en el mundo hoy, ¿por qué mejor no abrir nuestra Biblia y leer el libro de los Salmos capítulo 112, donde dice: no tendré temor de malas noticias, porque mi corazón está confiado en Jehová? Y por eso nosotros, hermano, al leer la Escritura, fortalecemos nuestra alma y nuestra vida. O como decía aquel hombre confiado en el Señor y poniendo sus ojos en él, decía: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jehová dijo, Jehová prometió, y él lo hará. Y esa es la actitud que debemos tener cada uno de nosotros, hermano, cuando nosotros enfrentamos al miedo o al temor que viene a querer conquistar nuestra vida. Ahora, las consecuencias del miedo. La Biblia dice que hay consecuencias cuando nosotros dejamos entrar el miedo, el terror, el pánico a nuestras vidas. Las voy a leer solamente para que no nos tardemos más. Dice así, que la primera consecuencia del miedo o de dejar que el miedo, el temor entre a nuestras vidas es desconfiar de nosotros mismos y de todos los demás. Y cada uno de nosotros, hermano, cuando dejamos que el miedo entre a nuestras vidas, empezamos a desconfiar. Y esta es una de las cosas que nos lleva a la lógica. Si yo desconfío de mí mismo y desconfío de las personas, por lo tanto también desconfiaré del Señor y de cada una de sus promesas. Por eso es importante que el miedo no tome control de nuestras vidas. La segunda cosa que hace el miedo es que impide reconocer y desarrollar nuestros dones, habilidades y potencial. Cuando nosotros tenemos miedo, no nos sentimos capaces absolutamente de nada ni de poder usados por el Señor. Pero por eso es importante que nosotros aprendamos que si hay un enfermo, hermano, delante de nosotros y Dios lo puso, entonces nosotros no tengamos temor y pongamos, como dice la Biblia, nuestras manos sobre los enfermos y estos sanarán. O si vemos a un endemoniado y se manifiesta el demonio, entonces nosotros, hermano, tomaremos autoridad y haremos lo que dice Marcos 16:16, hermano, que echaremos fuera demonios, que pisotearemos serpientes, escorpiones, símbolo de los demonios, y que estos no nos podrán hacer absolutamente nada, sino que se someterán en obediencia a Jesucristo. Por eso nosotros debemos entender que el miedo nos limita y no nos deja desarrollar nuestros dones. Y dice que también nos obliga a estar arrinconados, a estar, hermano, autocompadeciéndonos de nosotros y pobrecito de mí y no puedo, no tengo, no sé, nadie me quiere, y entonces siempre con el temor, siempre con el temor. Y yo siempre he dicho una cosa, hermano, que si nosotros tenemos la palabra de Dios como lumbrera, como luz, como lámpara y guianza a nuestras vidas, simple y sencillamente hagamos lo que dice la Escritura y el resultado siempre va a ser favorable, de bendición y poderoso. Por eso nosotros tenemos que estar, hermano, entendiendo que el miedo no puede ser parte de nuestra vida. Yo recuerdo a un joven que le gustaba una muchacha de la congregación y era una muchacha bonita. Él era un joven apuesto, pero se sentía feo. Y recuerdo que en una ocasión llegó y me dijo en la oficina: quiero, hermano, que esa chica sea mi novia y en el futuro mi esposa, pero tengo miedo de que me diga que no. Yo le dije: ¿has orado por ella? ¿Coinciden? Sí, hermano, somos amigos, coincidimos en casi todas las cosas y lo único que tengo es el temor. Y yo le dije: pues entonces, ahora sí, como dicen en mi pueblo, aviéntate, no tengas miedo. Lo único o lo que te puede decir solamente es que no, pero si tú vas pensando en que te dice que sí, tú ya ganaste, tú ya la hiciste, mi hermano. Por eso, amado hermano, no pienses en que no se puede o en que me va a decir que no. Piensa en que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, y tomemos la autoridad del Señor, hermano, y los demonios seguros serán, hermano, avergonzados y huirán despavoridos delante de la presencia del Señor. Otra de las cosas que el miedo hace es que nos impide ser felices y vivir una vida en plenitud. Yo no sé si tú has escuchado, pero yo sí, personas que son muy felices,
pero que cuando están en el grado, hermano, máximo de la felicidad, algo los detiene y sus palabras, yo los he escuchado, más de uno que me han dicho, tengo miedo de ser tan feliz. Y entonces, hermano, comienza un declive. Después de haber alcanzado logros, dicha, felicidad, empieza un declive en sus vidas y vuelven al estado en el que se encontraban antes de ser felices. Por eso nosotros debemos darnos cuenta que, hermano, el miedo lo único que va a hacer es apocarnos y opacarnos como cristianos y como personas. Pero déjame decirte que el miedo tiene hermanos y tiene primos. Los expertos en estudiar el miedo y el temor en una persona dicen que su familia se compone de celos, de pánico, de ansiedad, de estrés, de dudas para tomar decisiones. También está acompañada de envidias, de odios, de enfado, de rabia y de vergüenza. Entonces nosotros nos damos cuenta que no nos conviene abrirle la puerta al miedo. Nosotros debemos tener mucho cuidado, hermano, de que nuestra vida sea guardado o sea guardada del miedo o del temor. Yo quiero hoy en esta hora dejarle dos versículos que nos hablan, hermano, ¿qué es lo que puede destruir al miedo? El primer libro de Juan capítulo 3 versículo 8 nos dice lo siguiente: el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Dice la Biblia que lo que destruye al diablo, al miedo, a este espíritu inmundo, dice es que nosotros invoquemos el nombre de Jesucristo y le digamos que se haga real en nuestra vida. Por eso nosotros debemos tener claro y declarar cada vez que el enemigo quiera venir a perturbarnos con el miedo sobre algo, sobre alguna situación personal, familiar, física, económica, hermano, o de nación, nosotros decirle, para esto apareció el Hijo de Dios con el propósito de destruir tus obras perversas, engañosas y mentirosas, y no tienes poder ni autoridad sobre nosotros, y someto toda tu obra y la cancelo, la derribo, la arruino y la destruyo en el nombre de Jesús y te echo fuera en el nombre de Jesucristo. Y después el libro de Filipenses 4 versículo 7, el apóstol Pablo le hablaba al pueblo de los filipenses y les decía, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que es más grande que todo sentimiento o todo pensamiento de temor, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces la Biblia nos enseña que el único que puede traer paz, hermano, y puede traer seguridad a nuestras vidas es entrar a la presencia de Dios y que cada uno de nosotros, hermano, podamos estar seguros en Él y confiar en sus promesas. Hoy en día nosotros vamos a ver, hermano, que el miedo va a ser una de las cosas terribles que van a existir y a suscitarse en nuestras vidas. El libro de Apocalipsis capítulo 12 nos habla de un dragón rojo y la obra que él va a hacer. No, déjame en el dragón. De un dragón rojo, y es ahí donde nosotros nos vamos a dar cuenta, hermano, que es toda una estructura. Por eso cuando vemos el libro de Apocalipsis, no es, hermano, algo literal, sino todo es simbólico. Si tú te das cuenta en la imagen del dragón, el dragón tiene patas. Las patas nos habla de una estructura. Una estructura siempre es algo bien hecho, algo bien edificado, algo que va a traer fuerza para sostener el peso de un edificio o de una construcción. Entonces, el dragón representa la estructura que ya se está formando, no ahora, hermano, sino de tiempo atrás. Hoy en día están saliendo muchos videos donde nos comentan los expertos, muchos de ellos, que todo lo que hoy se está viviendo se planeó de tiempo atrás y solamente se están llevando a cabo los planes conforme a la agenda del anticristo. Yo no quiero espantarte con nada de esto, por favor, no lo tomes de ese lado, sino al contrario, dice la Biblia, y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libre. Cuando hablamos del Apocalipsis no es para que la gente se atemorice y viva llena de temor. Este dragón es una estructura,
hermano, de hombres que han estado creando la manera en que ellos van a tener el gobierno de este mundo. Pero después nos habla de que tiene dos alas. Las alas, hermano, son lo que le ayudan a esa estructura a movilizarse, a moverse a lo largo y ancho de este mundo. Por eso cuando vemos las alas, estamos hablando de que las cabezas que están moviendo esta estructura van a tener el respaldo gubernamental, económico, político, militar, religioso, para poderse mover y extenderse en todo el mundo. La gente ha estado muy preocupada solamente con lo del COVID, pero yo no sé si tú, hermano, ya escuchaste las noticias, pero en Chile ya se está aprobando en la Cámara, como por decirlo, de los diputados y senadores allá, la pedofilia. Ya la pedofilia va a ser legal en ese país y entonces, hermano, va a ser algo terrible. Y entonces vemos que el respaldo y el apoyo gubernamental, económico, político, social, hermano, militar y de todo tipo van a entrar y van a empezar a mostrarnos lo que el día o al final de estos tiempos en la gran tribulación va a suceder. Por eso en aquel tiempo, hermano, la iglesia va a ser perseguida. De hecho, hoy en día ya hay una agenda para la iglesia de Jesucristo donde quieren, hermano, manipular nuestros tiempos de congregación y la manera de hacer nuestros cultos. Por eso nosotros nos damos cuenta que las noticias que vamos a ver de aquí en adelante no van a ser muy buenas, pero nosotros no vamos a o no necesitamos estar viviendo atemorizados, hermano, y llenos de temor. Dice que también, hermano, tenía una cola. El libro de Isaías capítulo 9, versículo 15, nos habla que la cola son los profetas mentirosos que se levantarán en este tiempo, en esta generación. Y hoy en día nosotros nos damos cuenta que son aquellos hombres que dan falsas profecías. Nada menos hoy en nuestros días hemos visto cómo hombres le han dicho a muchas personas, así dice el Señor, ten confianza en Él, Él está contigo, no te preocupes, nada malo te pasará. Y sin en cambio han morido de COVID-19. Entonces nos damos cuenta que su palabra no procedía ni venía de parte de Dios. Por eso nosotros nos damos cuenta, hermano, que nuestra seguridad, que nuestra confianza no está en lo que digan los hombres, está en lo que diga el Señor. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado, hermano amado, de no estar oyendo o escuchando profetas falsos. Yo siempre he dicho que el doctor, que el abogado y el pastor tienen que ser recomendados para que tengas la seguridad y la certeza de que no te van a engañar y de que no van a usar solamente lo que tú tienes o lo que tú puedes darle a ellos. Por eso, hermano, deja de andar picando por aquí y por allá, ponte a leer tu Biblia, siéntate a escuchar las enseñanzas que te estamos dando, porque muchas veces dejaste que personas pusieran su mano sobre tu cabeza, que te profetizaran mentiras, y entonces muchas veces por eso te amargaste contra Dios, te llenaste de demonios y espíritus inmundos, y por eso no puedes dar el ancho o crecer o madurar como verdadero cristiano. Ten tu pastor, con tu cabeza para que realmente te pueda dirigir y te pueda enseñar y hablar la palabra de Dios, y entonces tú te darás cuenta que todas las cosas que vengan, hermano, tú tendrás la certeza de que todo está bien por la palabra que se nos predica. Por eso nosotros debemos tener muy claro, hermano, que el miedo o el temor va a ser un espíritu que se va a mover hoy en nuestros días. Pero la pregunta es, ¿dónde nació el temor? ¿Dónde nació el miedo? La Biblia nos dice que en el libro de Génesis capítulo 3 nació el miedo, nació el temor. Dice la Biblia que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y dice la Escritura que él respondió, Señor, tuvimos miedo y nos escondimos porque estamos desnudos. Dice la Biblia que hasta ese momento absolutamente ningún sentimiento negativo había entrado al corazón y a la vida de Adán y de Eva. Pero dice que ahí nació el miedo. Y el libro de Mateo capítulo 20, versículo 26, nos dice que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Entonces, según este versículo de Mateo 20, versículo 16, entendemos que si los últimos serán los primeros, hermano, el miedo fue el primero, fue lo que nació en el huerto del Edén, un sentimiento malo, y entonces al final de los tiempos será uno de los espíritus que empiecen a moverse
en medio de la vida del creyente, en medio de la vida de este mundo. Por eso la gente hoy vive atemorizada, horrorizada, hermano, apocada por todo lo que estamos viviendo. Por eso yo quiero que tú te des cuenta que ese espíritu se va a querer mover en medio de este tiempo, y tú y yo debemos estar conscientes de que si no escudriñamos la palabra, si no la memorizamos, si no nos la aprendemos, hermano, y la declaramos, el miedo nos puede hacer presas de él y nos puede vencer y romper nuestros pulgares para que nosotros no seamos eficaces al declarar la palabra y para que nosotros no corramos con efectividad de esta carrera. Y recuerda, a través de la carrera nosotros vamos corriendo y vamos, hermano, usando todo nuestro cuerpo. Pero el último momento, los últimos 30 metros de la carrera, es lo que llaman los atletas el último sprint, donde ahí es, hermano, a pesar del cansancio, a pesar del desgaste de la carrera, ahí es donde guardaron la última fuerza, el último poder que les quedaba, y es ahí donde tienen que correr más rápido para llegar a la meta y ser vencedores. Entonces nosotros entendemos que estamos, hermano, en una carrera donde si no guardas el sprint, hermano, para el final de los días, muchos de nosotros vamos a ser eliminados de esta carrera. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que debemos echar fuera todo temor de nuestra vida. Me di a la tarea de investigar, hermano, los tipos de miedo que existen. Y me sorprendí, hermano, de ver la cantidad, y solamente anoté los principales. Pero déjame leerte algunos de ellos. Dice que existe el miedo común. Dice que este es de corta duración. Pero dice que existe el miedo enfermizo o patológico. Dice que este se activa aunque no haya peligro. Es decir, la gente ya vive espantada, ya vive llena de temores. Dice que está la aracnofobia, es miedo a las arañas. La apibofobia, miedo a las abejas y a las avispas. La omitofobia, miedo a los pájaros. La zoofobia, miedo a los animales. Me sorprendió que el miedo a los animales tiene aparte, cada uno de estos miedos, sus ramas, hermano. Estos son los principales, pero cada uno tiene sus ramas. Dice que también está la entomofobia, es miedo a los insectos. La agorafobia, que es miedo al andar en transporte público, en lugares abiertos, cerrados, o aún hacer cola o fila en los bancos, en el supermercado. Es la agorafobia. Dice que también está la hematofobia, miedo al ver sangre, al ver agujas, al ver heridas. Yo conocía a una persona que se desmayaba cuando veía esto. También está la brontofobia, que son fenómenos, miedo a los fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, antier que cayeron unos rayos, hermano, y unos truenos, la gente se aterra y entra en pánico porque creen que le van a caer los rayos. Está la claustrofobia, que es el miedo en espacios cerrados. La escotofobia es miedo a la oscuridad. La hidrofobia es el miedo al mar, a las piscinas. La aerofobia, miedo a volar en los aviones. La acrofobia, miedo a estar en las alturas. La carcinofobia, miedo a padecer cáncer. La tanotofobia, miedo a la muerte. Y la glosofobia es miedo a hablar en público. Después está la arpatzofobia, que es miedo a los ladrones. La coulrofobia, miedo a los payasos. La amoxosofobia, miedo a manejar o a tener un accidente. Entonces, como tú te darás cuenta, el miedo, hermano, cuando lo dejamos entrar, puede causar estragos en nuestra vida. Hay una enfermedad del miedo que se llama hipertensión de la bata blanca. Esta enfermedad se basa en que cuando una persona va al consultorio del médico, tan solo al ver al médico salir con su bata blanca, la presión se le comienza a subir. Nosotros tuvimos un caso aquí en la congregación de un hermano que cada vez que iba al médico empezaba a ponerse, hermano, nervioso, ansioso,
cuando él entraba con el médico, le tomaban la presión y su presión estaba hasta el tope. Pero después salía del consultorio y entonces su presión volvía a estar normal nuevamente. Entonces, si tú te das cuenta, el miedo puede causar estragos espirituales, físicos, familiares y de todo tipo. Por eso nosotros debemos saber, hermano, qué dice la Biblia en cuanto al espíritu de miedo que va a desatarse en este último tiempo y lo que nosotros debemos hacer. Yo quiero que vayamos al primer ejemplo de lo que nosotros o a qué cosas nosotros podemos tenerles miedo. El libro de Mateo capítulo 14 versículo 26, ¿a qué podemos tenerles miedo? Lo primero es a lo sobrenatural. Vamos a ver nuestra siguiente diapositiva. El miedo a lo sobrenatural era una de las cosas, hermano, a las que le tenían miedo los discípulos. Si tú recuerdas esta escena que estamos viendo en la pantalla, es la escena donde dice la Biblia que habían hecho Dios o Jesús un milagro con los 5,000, había multiplicado los panes, los pescados, y dice la Biblia que 5,000 personas habían comido, y dice la Escritura que se adelantaron los discípulos y Jesucristo se quedó a despedir a la gente, pero dice la Escritura que, hermano, los discípulos habían cruzado bien, pero empezaron unas grandes olas y querían volcar la balsa, y dice la Biblia que entonces, hermano, empezaron a tratar de calmarla. Ya una vez calmada, dice que estaban ahí todavía en el mar, y dice que Jesucristo no tenía cómo transportarse, y dice que caminando sobre las olas del mar iba hacia ellos. Pero dice la Escritura, hermano, que ellos gritaron atemorizados, llenos de terror, un fantasma. Y vamos a ver nuestra siguiente cita, Mateo capítulo 14, versículo 26. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Dice la Escritura, hermano, que gritaron y creyeron que veían a un fantasma. Este fantasma, ya lo mencionamos, se llama Deimos. Y dice que no solamente gritaron un fantasma, dice la Escritura que gritaban, hermano. Dice la siguiente parte, después dice, y de miedo se pusieron a gritar. Y tú te imaginas, hermano, esos hombres, hermanos, debieron haber estado musculosos, todos aquellos que eran, hermano, realmente hombres fuertes, hombres fornidos, hombres, hermano, capaces de enfrentar cosas o luchas físicas. Pero dice la Escritura que en ese momento, hermano, ellos no pudieron, hermano, dejar el temor en sus vidas. Por eso dice que se pusieron a gritar cada uno de ellos. Por eso, hermano, una de las cosas que nosotros podemos ver es que ellos tenían miedo a lo sobrenatural. Y Jesús les enseñó, no tengan miedo a lo sobrenatural. Al contrario, anhelen lo sobrenatural. Anhelen ver cosas sobrenaturales. Y hermano, nosotros sabemos que el espíritu o el demonio del miedo es real. En la siguiente cita, en el libro de Job capítulo 4, versículo 15, nosotros nos damos cuenta que Job, hermano, tuvo la experiencia de ver a un demonio. Dice el libro de Job 4:15, entonces un espíritu pasó cerca de mí, de mi rostro, y el pelo de mi piel se erizó. Dice la Biblia que Job, hermano, en las horas altas de la noche, dice la Escritura que tuvo esta experiencia. Dice que sintió que el espíritu, hermano, o el demonio pasó sobre su rostro, de tal manera que su carne, su sistema, hermano, de alerta que Dios puso en nuestro cuerpo, dice que empezó a, hermano, timbrar y a decirle, es un demonio, es un fantasma, como lo conoce la gente. Pero dice la Biblia que tuvo la experiencia. Y después en la cita siguiente, Salmo 91, versículo 5, vemos a un hombre llamado David, hermano, que dice la Biblia que también tuvo una experiencia. Dice la Biblia que él declaraba, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Dice la Biblia que
los terrores de la noche, hermano, son los demonios. Por eso nosotros nos damos cuenta que hay espíritus que vienen a querer traer temor sobre nuestras vidas. Y tú y yo que somos cristianos, que somos creyentes, hay un don que la mayoría de los cristianos hemos podido desarrollar que se llama discernimiento de espíritus. Y por eso cuando nosotros llegamos a algún lugar, inmediatamente sentimos qué espíritu se está moviendo. Hay veces que llegamos a lugares o con personas donde empezamos a sentir, hermano, una tristeza. O hay lugares donde nosotros llegamos y empezamos, hermano, a sentir un espíritu de odio, de amargura, de resentimiento, de pleito. Entonces nosotros entendemos que ese es un espíritu llamado el discernimiento que nos deja entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Dice la Biblia que esta fue una de las cosas, hermano, que atemorizaron a los discípulos. Una de las cosas que a nosotros nos pueden atemorizar, que a nosotros, hermano, nos pueden hacer abrir la puerta al miedo, al temor, hermano, es a las cosas sobrenaturales. Si tú recuerdas en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, te voy a dar la historia nada más. Dice el libro de Lucas, hermano, que Jesucristo a la edad de 12 años se quedó con los sacerdotes del templo y dice la Biblia, hermano, que le enseñaban, él los escuchaba y él hacía sus comentarios y sus preguntas y dice que los sacerdotes quedaron asombrados. Dice la Escritura que quedaron, hermano, estupefactos y decían, ¿cuánta sabiduría tiene este niño a sus 12 años? Dice la Escritura que entonces llegaron su padre José y María y dice que le llamaron la atención y le dijeron a él, ¿por qué nos has hecho esto? Te estamos buscando entre las familias que van con nosotros de regreso y tú estás aquí. ¿Por qué nos has hecho esto? Dice la Escritura que entonces las palabras literales de Jesús fueron, en la casa de mi padre me conviene estar, o en los negocios de mi padre me conviene estar. Y entonces dice la Escritura que ellos entendieron. Jesucristo, en otras palabras, les estaba diciendo que ellos eran sus padres, pero dice la Escritura que en realidad el padre de él era el Señor Dios Todopoderoso. Y que él estaba en el templo con los sacerdotes aprendiendo la palabra, las experiencias de ellos, para que entonces él se pudiera mover en lo sobrenatural. Entonces nos damos cuenta que nosotros, hermano, cada uno de nosotros necesitamos dejar que nuestra vida se mueva en lo sobrenatural. Te reto en esta mañana. Si tú tienes una economía apretada, no te estés lamentando ni te estés quejando delante de Dios. Yo te reto a que pongas tu recipiente donde tienes tu arroz, donde tienes tu frijol, que pongas tu mano en tu despensa y que digas, Señor, yo creo que tú eres un Dios que puede multiplicar. Yo creo que tú eres un Dios que puede proveer en abundancia. Y yo quiero ver el milagro, yo lo declaro. Y entonces tú te vas a dar cuenta de cómo Dios multiplicó tu aceite y tu grano. Si tienes algún familiar enfermo, si estás pasando por un momento físico difícil, no te tires a llorar, hermano. No te tires a lamentarte, sino pon tus manos sobre los enfermos y dile, yo creo que pueden sanar. Ahora que mi madre estuvo enferma con el COVID-19 y realmente, hermano, en una línea muy delgada entre la vida y la muerte, no te voy a mentir, no quiero engañarte. Yo me puse a llorar, yo derramé mis lágrimas, pero yo sé, yo he aprendido en esta vida que hay un tiempo, hermano, donde Dios te permite llorar, te permite gritar, clamar, sacar todas las cargas que tú traigas. Pero también llegó el momento que una vez que yo saqué mis cargas, yo me humillé ante Dios y yo clamaba a Dios y yo le pedía a Dios por misericordia. Yo sometí, yo até todo espíritu de muerte. Yo declaré que el espíritu de muerte no tenía autoridad sobre la vida de mi hermana. Y no me conformé con eso.
Yo te invité a ti, invité a los pastores de la región con sus iglesias, con amigos en otras partes de la República, y cada uno de ustedes, cada uno de ellos me ayudó. No me solté, hermano, a la desgracia, a ver o esperar mi pérdida. No. Me humillé y clamé delante del Señor y derramaba mi alma, derramaba mis lágrimas y yo le decía, Señor, yo lo único que quiero es ver tu poder, y si aún tu poder está, Señor, en que tú te vas a llevar a mi madre, pero yo quiero ver que te la llevas completamente limpia, santa, entendida, Señor, que su alma esté limpia, que su alma esté preparada para partir contigo. No me aferré a lo que yo quería, sino me aferré a lo que la promesa de Dios decía. Por eso, hermano, tenemos que aprender a vivir en lo sobrenatural. Y cuando aprendemos a vivir en lo sobrenatural, entonces nosotros nos damos cuenta que el milagro sucede, que el milagro se realiza. Los discípulos aprendieron esta lección, de tal manera que el que fue más capaz, hermano, de vivir en lo sobrenatural fue Pedro. Dice la escritura que cuando lo vio caminar sobre el mar y se dio cuenta que no era un fantasma, le dijo, Señor, si de verdad eres tú, deja que yo vaya a ti. Y dice la Biblia que le dijo el Señor, ven. Y dice que saltó, hermano, sobre las olas y dice que comenzó a caminar Pedro. Pero dice que el mar se revoloteaba y dice que entonces miró a voltear, miró a ver las olas y dice que se empezó a hundir y el Señor lo tomó de su mano para salvarlo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? El miedo siempre va a traer dudas, incredulidad a nuestras vidas. Por eso, hermano, sométete al Señor. Créele a Dios con todo tu corazón. Apóyate en las promesas de nuestro Señor. Y cada uno de nosotros veremos el resultado. Pero, hermano, esto no es gratis. Tenemos que pagar el precio de la búsqueda, de la oración, de leer, hermano, de entregarnos. Hace unas semanas atrás, hermano, yo tuve un problema en mi vida física. El azúcar se me subió a 317 grados. Yo fui al médico, me atendí, yo le oré a Dios, yo le dije, Señor, yo estoy aquí, yo te pido que tú me ayudes. La doctora cuando habló conmigo me dijo, si usted sigue así, si no le baja el azúcar, va a quedar ciego o le van a amputar una pierna. Cuando le hablé a mi hermana, la doctora, mi hermana me dijo, ¿sabes qué? Necesitas insulina, si no, no se te va a bajar, no hay forma de bajártela. Y yo le oré a Dios y le dije, Señor, ten compasión de mí, ten misericordia. Y entonces comencé a orar, comencé a leer la escritura, comencé a tomar mi dieta, comencé a cuidar mi alimentación. Y hermano, gracias a Dios, hoy en este momento, hermano, mi azúcar ha llegado a 90 grados. Pero hay que pagar un precio, abstenerte, hay que cerrar la boca, hay que dejar de comer, hay que dejar de pensar en los antojos, en lo que se le antoja a la carne, al alma. El temor es lo mismo. Hay que echarlo fuera de nuestras vidas. Hay que creerle a Dios. Hay que humillarse. Hay que pagar el precio. Y cuando pagamos el precio, porque Jesús pagó un precio, hermano, nosotros nos damos cuenta que, hermano, el temor se va. Y fíjate cómo dice la palabra que este temor no va a poderse ir si nosotros no deseamos vivir en lo sobrenatural. El libro de Juan capítulo 14 versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. Estás en otro versículo. Creed en Dios, creed también, dice, en mí. Dice la Biblia que el corazón, hermano, se va a turbar. Van a venir cosas a nuestra vida, van a venir situaciones a nuestras vidas que nos van a querer, hermano, turbar, atemorizar nuestro corazón. Pero dice, pero cree en Dios. Ahora, la pregunta es, ¿y qué es creer en Dios? Abre tu Biblia. Ahí está Dios, ahí es lo que Dios dice en su palabra, eso es Dios, ese es Dios. Dice, no se turbe tu corazón, no dejes que se llene de miedo, sino abre tu Biblia, lee lo que dice la Escritura y cree en Dios. Créele a Dios y vete a los evangelios y entonces ve lo que Jesús pudo hacer en su tiempo y dice, y también cree en mí, en lo que yo hice. Todo lo que yo hice mientras estuve en esta tierra,
eso mismo haré yo hoy en tus días, y mayores cosas harás tú y verás tú después de mí. Por eso dice la Escritura, hermano, hay que aprender a vivir en lo sobrenatural. Usa tus manos, usa tu boca, usa cada miembro, cada sentido de tu cuerpo. Para eso nos lo dio Dios, para que lo usemos para su gloria, para que dejemos que seamos instrumentos en las manos del Señor y que el Señor haga el milagro que Él quiere hacer en el momento, en el tiempo, en el lugar y con la persona que Él quiere hacerlo. Pero echemos fuera el temor de nuestras vidas. Y el libro de San Juan capítulo 4 versículo 18, primera San Juan, dice así: en el amor no hay temor, dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y cómo se perfecciona el amor? Es una de las preguntas que yo me hice cuando leí este versículo. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y entonces, a lo largo de leer la escritura, los versículos que hay en la Biblia, el amor, primeramente, dice que es un mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amar es una decisión, pero un mandamiento, pero amar también es un sentimiento. Y amar también es un fruto. Entonces, si amar es un mandamiento, lo debo sentir voluntariamente. Y después debe ser un fruto que debo darle a los demás. Pero al final el amor es una decisión. Nadie puede obligarte a amar a Dios, a amar su palabra. Es una decisión. Nadie te puede obligar a amarme a mí. Hermano, el amor se gana. No hay nada gratis. Por eso nosotros debemos entender que solo el amor de Dios puesto dentro de nosotros nos va a permitir a nosotros, hermano, amar su palabra, amar sus mandamientos, creerlos, declararlos, y entonces el milagro se va a materializar y entonces le daremos gloria a Dios y gritos de júbilo, de alabanza y de gratitud. Por eso nosotros debemos echar fuera todo temor. Recuerda, todo lo que temí, eso me sobrevino. Pero cuando creemos, hermano, nosotros somos vencedores. Y vemos al resto de la vida de los discípulos, las vidas de ellos, la obra y el ministerio que realizaron se basaba en lo sobrenatural. La segunda cosa que aprendemos, hermano, a la que el hombre le tiene miedo, es temor a despojarse. Quizá muchas de las veces, hermano, nosotros estamos acostumbrados a que nos den o a recibir. Pero el hombre hoy en día tiene miedo a despojarse, y más en estos días, más en estos tiempos. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 22 al versículo 33. Dice Lucas 12, versículo 22. Y dijo a sus discípulos, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Verso 23. Porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Verso 24. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, no tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Verso 25. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Verso 26. Si vosotros pues no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? 27. Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Verso 28. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe?
29. Vosotros pues no busquéis qué habéis de comer, ni qué habéis de beber, y no estéis preocupados. Verso 30. Porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. 31. Mas buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. 32. No temas, rebaño pequeño. La palabra subrayada, no temas, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. 33. Vended vuestras posesiones y dad limosna, haceos bolsa que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón y la polilla destruye. Verso 34. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Entonces estos versículos básicamente nos hablan de dar. Y la Biblia nos enseña, hermano, la bienaventuranza del poder dar. Por algo el libro de Eclesiastés capítulo 10, versículo 17, dice, hermano, lo siguiente: bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Está diciendo en otras palabras este versículo: bienaventurada eres o bienaventurados son hombres habitantes de una tierra cuando tus príncipes comen a su hora, es decir, trabajan, hacen lo bueno para el pueblo, para reponer sus fuerzas y no para ser bebedores, adúlteros, hermano, asesinos, tramposos. Y entonces está hablando de que un pueblo es bienaventurado, es bendecido, es prosperado cuando sus reyes, cuando sus príncipes, lo único que hacen es darle a su pueblo, no quitarle, no esperar nada de ellos, sino darle. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que, hermano, la gente tiene miedo a dar. Las personas piensan que si ellos dan, ellos se van a quedar sin nada, se van a quedar pobres. Y tú recuerdas, yo te he mencionado mucho el libro de Hechos capítulo 20, versículo 35, donde nos habla, hermano, sobre lo que el pueblo de Israel hizo en el tiempo de escasez. Dice Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que el recibir. El apóstol Pablo dice que el principio de Dios era darle a los necesitados. Hay dos hermanos de ustedes, de esta congregación, que han obedecido este mandamiento y que yo he sido testigo de cómo han dado y cómo le han dado a los necesitados, empezando por los hermanos de la congregación, empezando por sus familias. Y yo veo cómo Dios los ha prosperado aún en medio de esta pandemia. A dos de ellos les subieron de puesto, les subieron su sueldo y la vida, hermano, les es bendecida cada vez que ellos dan, cada vez que ellos siembran en la vida de otras personas. Por eso nosotros nos damos cuenta de la importancia de no tener miedo a dar. Pero recuerda, este es el principio. El principio es que tú no puedes dar lo que tú no tienes. De todo lo que Dios te ha dado, si de eso tú puedes dar, entonces bendice la vida de los tuyos. Prospera la vida de la gente que hay a tu alrededor. No le quites a tu familia para darle a otros. Ese no es el principio del Señor. Segundo principio, no le des a los flojos, no le des a los que quieren ser mantenidos, solamente aquellos que tienen necesidad y por más que han buscado y han luchado para conseguir un trabajo, una entrada económica y no la pueden obtener, a esos son a los que nosotros tenemos que ayudar. Si tú recuerdas, hermano, en el libro de Génesis nos habla de un hombre llamado Melquisedec. Dice la Biblia que Melquisedec era sacerdote, hermano, del Dios Altísimo. Dice la Biblia que Melquisedec recibió a Abraham cuando llegó de la batalla. Dice que había sido una batalla dura, muy difícil y Dios le había dado la victoria sobre esos reyes. Pero dice la Escritura que cuando llegó Abraham, dice que le dio pan y le dio vino. Y la última cosa que le dio fue su bendición y dice que la bendición también, dice que
fue recibida de parte, hermano, de Abraham a Melquisedec y de Melquisedec a Abraham. Pero el principio era este: antes de recibir, yo tengo que dar. ¿Quieres recibir? ¿Quieres ver milagros económicos? Estamos hablando económicamente, hermano, primeramente. ¿Quieres recibir económicamente? Tienes que dar. Tienes que dar. Y cuando tú das, entonces tú ves el milagro y la misericordia de Dios en medio de nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿cómo debemos dar? Los judíos, un pueblo no solamente rico, hermano, millonarios, los judíos enseñan cómo debemos dar. Tres formas en que nosotros debemos dar que termina en la actitud que un cristiano debe tener. Dice que ellos lo primero que hacen es dar con una buena intención. ¿Has oído la clásica frase, hermano, en nuestro México que dice, ese no dio paso sin guarache o no da paso sin guarache? Es decir, hay gente que hace cosas, que ayuda a otros, hermano, porque espera recibir algo. Entonces dice, da con buena intención, no para sacar provecho, no para cobrar el favor después. Dice que también debemos dar con una sonrisa. Cuando tú le des a alguien algo, hermano, dáselo con una sonrisa, dáselo con gusto. Y te vas a dar cuenta que la mayor felicidad de esa persona a quien tú estás bendiciendo ni siquiera va a ser lo económico, va a ser tu actitud, tu sonrisa en tu cara. Dáselo y dile, te lo estoy dando. Dios te quiere bendecir. Nunca digas que eres tú, Dios te quiere bendecir. Dios se acordó de ti. Y por eso estamos aquí, porque Dios nos trajo y nos dijo que se había acordado de ti y que no quiere que tú estés padeciendo. Y la tercera actitud es que seamos, hermano, o demos desinteresadamente. Cuando tú das desinteresadamente, hermano, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Por eso nosotros tenemos que dar, y cuando nosotros recibamos, hermano, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios le va a devolver a esa persona. Pero no des por interés, siempre da porque Dios ha puesto en tu corazón eso. La Torá, que es, hermano, los 5 primeros libros de la Biblia y que son los que leen los judíos y a los profetas y a los libros poéticos, ellos dicen esto sobre el dar. Dice, la Torá enseña que el hombre no solo ha sido bendecido para sentirse bien, para estar feliz o para estar cómodo, sino también para bendecir a otros o para bendecir a su prójimo. Y ellos lo toman de este versículo que vamos a ver, Génesis 12, versículo 2. Este versículo nos dice lo siguiente. En la pantalla va a aparecer Génesis 12, versículo 2. Dice, haré de ti una nación grande. A todos nos gusta oír esto. Y te bendeciré. Esto nos gusta más. Y te engrandeceré tu nombre. 3 promesas, hermano. Pero la última es la más importante que hará que se cumplan las 3 primeras. Y serás bendición. Y ser bendición es darle al prójimo. Es darle a la persona. No pienses que y serás bendiciones que tú vas y le sueltas, hermano, una enseñanza bíblica o le enseñas, hermano, la interpretación de la escritura. No, eso no es. Tienes que ser práctico. Y serás bendición. Da. De lo que tienes, da. Si te llegó un dinero extra, un pago extra en el banco y tienes un poquito más, da. Dalo, hermano. Solo así serás bendición. Solo así seremos bendición. En estos días, en estos meses que han pasado, hermano, nosotros hemos obedecido lo que dice la palabra. Y cuando Dios lo puso en nuestra vida, le dimos. Le bendijimos a esa persona. Y hasta el día de hoy, hermano, declaramos lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 71, cuando David hablaba y decía, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Dios ha sido nuestro proveedor y Dios ha hecho, hermano, milagros en nuestra vida económica. No estamos nadando en las riquezas, pero tampoco, hermano, estamos nosotros en desgracia o en escasez o en necesidad. Por eso nosotros nos damos cuenta, hay 2 cosas.
que quieren traer temor a nuestras vidas, movernos en lo sobrenatural y que nosotros podamos despojarnos y darle a los necesitados. ¿Qué sucedió después de que Jesús enseñó esto y los apóstoles? La Biblia dice que en el año 70 después de Cristo, un general romano llamado Tito, dice la Biblia que llegó y sitió Jerusalén por meses. Dice que cuando entraron a la ciudad de Jerusalén, hermano, la destruyeron. Dice que mataron a las personas, destruyeron el templo. Y dice la Biblia que a todas esas personas que tenían propiedades les fueron quitadas. Pero si tú recuerdas, en el libro de los Hechos dice que cuando empezó la comunidad cristiana a juntarse en las casas, dice la Escritura que muchos de ellos vendieron sus propiedades, sus heredades, y las llevaban a los apóstoles y ellos las administraban. Y dice la Escritura, y ninguno de los que eran parte del grupo de creyentes tenía necesidad. Los que dieron, los que se despojaron, al final de haber sido conquistados por Roma, dice la Escritura que tuvieron la satisfacción de poder, hermano, haber dado, de poderse haber despojado. Y muchos de ellos huyeron, salieron de su ciudad, hermano, pero iban satisfechos de haber dado. Pero también el otro lado de la moneda nos deja ver que los que no quisieron despojarse, al final fueron despojados porque fueron conquistados. Por eso en esta noche, hermano, yo quiero invitarte a que no dejes que Adonibesec entre a tu vida y corte tus pulgares. Nosotros somos diestros, debes ser diestro con la palabra. La palabra debes dominarla, la palabra debes leerla, escudriñarla para que venga luz, revelación a tu vida. Pero no solamente manejaban con las manos, hermano, la espada, sino también el arco. Esto nos enseña dos cosas. La primera, que la espada es, hermano, para declararla y para pelear en el lugar donde nosotros nos encontramos, cuerpo a cuerpo. Pero la flecha es símbolo también de manejar la palabra, de manejar nuestras oraciones, pero a distancia. Habrá gente de tu familia, amigos que viven, hermano, en otro estado, en otras ciudades, lejos de este lugar. Y que cuando ellos tienen una necesidad, tú tiras las flechas, hermano, tú eres diestro en el arco para que apunten en el lugar correcto y el enemigo será derrotado. Por eso necesitamos conocer la palabra, ser diestros en la palabra. Y en nuestros pies necesitamos ser firmes, gente constante. Dice la Biblia, hermano, que aunque la tierra tiemble y aunque los montes caigan o sean destruidos, se deshagan y caigan en la mar, hermano, dice la Escritura que la palabra del Señor permanece firme y permanece fiel. Por eso nosotros debemos cuidar eso. Porque si nosotros no somos diestros en la palabra, no somos firmes en nuestro caminar, vendrá el espíritu de temor y, hermano, atacará nuestra vida y nos hará, hermano, hombres y mujeres temerosos, de tal manera que no creamos en lo sobrenatural y que nosotros no aprendamos a despojarnos. Por eso yo quiero invitarte a hacer una oración en esta noche y que cada uno de nosotros podamos analizar nuestra vida y que tú le digas a Dios: Señor, yo quiero creer, anhelar, experimentar las cosas sobrenaturales. Quiero que tú te muevas en mi necesidad. Quiero creer que tú vas a hacer un milagro en nuestra vida, en nuestra familia. Quiero creer, Señor, que el enemigo va a ser derrotado y vamos a verlo huir y vamos a testificar de las grandes y poderosos hechos que solamente tú puedes hacer en medio de nosotros. Una hermana me escribía y me decía: hermano, usted y la iglesia donde usted se congrega con ellos han hecho oraciones por mi familia y las oraciones de ustedes han sido efectivas y ha sido sanado mi enfermo. Hermano, yo le agradezco por todas esas oraciones. Entonces, hermano, yo te he enseñado a hacer una iglesia efectiva en la oración. Todos ustedes, sin descontar a ninguno de ustedes, han recibido un milagro en algún momento cada vez que oramos y ayunamos en este lugar por su necesidad. Dios te ha contestado. Tú has visto, tú has palpado los milagros de Dios.
Por eso, hermano, no te me achicopales, no te llenes de tristeza, de incredulidad. Sigue creyendo que Dios va a darte la victoria, que Dios va a darte, hermano, el poder y la autoridad. Y deja que el Espíritu Santo se mueva y empieza a dar. Puedes dar lo económico, puedes dar consuelo, puedes dar un abrazo, puedes dar tu intercesión. Yo quiero invitarte a que oremos a Dios, y si hay alguno de ustedes que está enfermo, si hay alguno de ustedes que está en necesidad económica en este momento, si hay algunos que están padeciendo situaciones en su familia, yo quiero que oremos a Dios, y desde ahí de tu hogar, órale a Dios y dile: Señor, te pido por mi familia que está aquí conmigo, pero también por cada familia que nos está mirando a través de este medio. Y vamos a creerle a Dios, amado hermano, y vamos a creer que el Señor va a hablarnos, y la puerta de nuestro oído, la puerta de nuestros ojos van a dejar entrar el espíritu de sabiduría, de poder, hermano, de ciencia que dice el libro de Isaías capítulo 11. Vamos a hacer esta oración. Padre, te doy gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Y te pido con todo mi corazón, Señor, en esta noche, que mires nuestros corazones. Se ha desatado un espíritu de temor, Señor, por toda la tierra. Y los hombres, Señor, han abierto la puerta de sus oídos, la puerta de sus ojos y la puerta de su corazón y de su alma. Y ha entrado de una manera, Señor, engañosa a la vida de ellos. Muchos, Señor, le han dado el gobierno, la autoridad, y por eso, Señor, lo que han temido ha sobrevenido sobre sus vidas y sobre las vidas de sus familias. Pero en esta noche, amado Espíritu Santo, yo declaro en el nombre de Jesucristo, Señor, que todo temor, que todo pánico, que todo terror, Señor, que todo miedo que ha entrado al corazón de tu pueblo, hoy, Señor, lo ato en el nombre de Jesucristo de pies y de manos. Hoy enmudezco su boca mentirosa, Señor, y Dios mío, toda palabra mentirosa que ha entrado al corazón, al alma de tu pueblo, Señor, hoy la arranco desde su asidero y la echo en tierra, y es como el tamo que arrebata el viento. Y declaro en el nombre de Jesucristo en esta noche, Señor, que es arrancado, Señor, arruinado, destruido y derribado, Señor, en medio de la vida de tu pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Y que tú nos das un espíritu de poder y de dominio propio, Señor. Hoy yo declaro que seremos, Señor, restaurados, regenerados en nuestros pulgares de la mano, Señor, para poder tomar la espada y el arco, Señor. Hoy declaro en el nombre de Jesucristo que haces un milagro de regeneración en nuestros dedos pulgares de los pies espiritualmente hablando, Señor, para que caminemos firmes, confiados, Señor, en tus promesas, Señor, firmes en tus caminos, y nada nos moverá, nada nos apartará de la verdad. Hoy declaro en el nombre de Jesucristo, Señor, que no le tendremos temor a lo sobrenatural. Señor, aún esta peste destructora, Señor, que ha venido sobre todo el mundo, no va a haber otra manera, Señor, de arrancarla del cuerpo y del alma de las personas, sino es a través de movernos en lo sobrenatural, declarando la palabra de vida sobre cada uno de ellos. Por eso yo te pido, Señor, que en cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, nos permita, Señor, poner las manos sobre los enfermos para que estos sanen. Señor, Dios mío, Señor, echar fuera los demonios, todo espíritu inmundo que quiera opresionar nuestra vida, nuestra familia, Señor, que quiera contaminarnos, Padre. En el nombre de Jesús declaramos que, Señor, tomamos nuestra autoridad y echamos fuera de nuestro hogar y de nuestra vida todo espíritu inmundo en el nombre de Jesucristo. Y declaramos, Señor, que ninguna cosa mortífera, Señor, nos destruirá. Hoy declaramos que nos movemos en lo sobrenatural, Señor. Tú sigues siendo el mismo Cristo, Señor, de Galilea, que pasaba por las aldeas y los ciegos eran sanados, los cojos, Señor, los leprosos, Señor, los sordos, los mudos. Dios mío, Señor, tú hacías un milagro sobrenatural en sus vidas. Hoy declaramos que así como la mujer encorvada, Señor, pudo enderezarse, Señor, hoy quitamos la joroba de tu pueblo, toda dureza de sus corazones,
corazones, de sus almas, declarando, Señor, que sus corazones se ablandan, se quebrantan y se vuelven de carne y son sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Hoy declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que también, Señor, desatamos nuestra vida para que nosotros podamos dar, para que nosotros podamos sembrar, Señor, porque si no sembramos semilla en el campo, no puede haber fruto, no puede haber, Señor, alimento en nuestras casas. Por eso declaramos, Señor, que nosotros queremos sembrar y queremos que nuestra semilla, Señor, Dios mío, dé al 100 por 1, de tal manera que no tengamos solamente para dar una vez, sino hasta 100 veces, Señor, donde quiera que tú nos envíes. Te doy gracias en esta noche y declaro en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú vas a obrar y que tú te vas a mover, Señor, en medio de nuestras vidas. Te damos la gloria y la honra y declaramos que tú nos fortaleces, Señor, y que el amor de Dios echa en esta noche fuera todo temor y que no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, Señor. Te damos la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amado hermano, esfuércese, créale a Dios. Igualmente hay luchas y hay oraciones, hermano, que debemos hacer nosotros solos, pero hay peleas, hay batallas y oraciones que debemos hacer con todo el pueblo de Dios para que nosotros podamos, hermano, vencer al enemigo, porque recuerda que hay enemigos más fuertes que nosotros. Por eso yo le invito a esforzarse, a ser valiente y a que nos escriba en el chat o escríbanos en el grupo de Facebook, hermano, en el grupo de WhatsApp, para que nosotros conozcamos su necesidad y estemos orando a nuestro Dios y el Señor esté haciendo milagros. Y lo esperamos el próximo domingo, 11 de la mañana. Nuestro tema será las labores del sacerdote, y en una de esas, hermano, ¿verdad? Dice que la primera era que abría las puertas y las cerraba todos los días. Una de las segundas funciones del sacerdote es que recogía las cenizas del altar del holocausto, y era una de las cosas que, hermano, las echaba fuera del campamento para que estuviera limpio. Por eso yo quiero invitarle a que usted esté listo, prepárese en su espíritu, en su alma, para poder escuchar esta enseñanza el día domingo, y nos vemos, hermano, a través de este medio. Que tenga buenas noches, que descanse y su sueño sea reparador. Dios le bendiga. Un abrazo y un saludo de todos nosotros a cada una de sus casas. Dios les bendiga.